Vamos a abrir la palabra del Señor en esta tarde en el capítulo 6 del libro de Juan. Capítulo número 6 del libro de Juan, versículo 68. Capítulo 6. Eso. Si le encontraste, grita amén. Solo 2 personas encontraron. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, está en el Nuevo Testamento. Después de Lucas está el Evangelio de Juan, capítulo número 6. Te voy a dar un par de segundos para que puedas encontrarlo o para que puedas abrirlo en tu Biblia, tu teléfono. Capítulo número 6 del Evangelio de Juan, versículo 68. Son 2 versículos que vamos a leer, 68 y 69, y me gustaría que puedan, por favor, leerla conmigo. Ok, vamos a leer juntos, ¿sí? A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Vamos a leerla de nuevo. Señor, contestó, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Quiero compartir con ustedes en esta tarde algo que el Señor colocó en mi corazón. Y el título del mensaje es ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Es muy importante saber a quién ir, porque dependiendo a quién tú vayas, recibirás lo que tú buscas. Dependiendo a quién tú vayas, recibirás lo que tú buscas. En los años 50, un joven misionero estadounidense llamado Jim Elliot, junto con 4 compañeros, decidió llevar el evangelio a una tribu no contactada en la selva ecuatoriana, a los Guarani. No. Guarani, ¿verdad? Dijo. Guarani. Que esto son Aladín. Guarani. A los Guarani. Sabía Jim Elliot que esto era una misión muy peligrosa, pero creía profundamente que Jesús era la única esperanza para todas las personas. Sin importar cuán aisladas estuvieran, decide ir, y trágicamente cuando están allá fueron asesinados poco después de hacer contacto con la tribu Guarani. Y lo sorprendente no fue su martirio, sino que lo que sucedió después. Jim Elliot fue asesinado y poco después su esposa, Elizabeth Elliot, junto con otros familiares de los misioneros, decidieron volver a la misma tribu para perdonarlos y seguir compartiendo el mensaje de Cristo. Con el tiempo, muchos guaraníes aceptaron a Jesús y sus vidas cambiaron radicalmente.
Y cuando le preguntaron a Elizabeth por qué había vuelto, respondió algo parecido a lo que Pedro dijo en Juan 6:68. Ella dijo: ¿a quién más iremos? Si solo Jesús tiene las palabras de vida eterna y esperanza al mundo. No habría otro mensaje que valiera tanto como ese, ni a otra razón más poderosa para poder regresar, dijo ella. Entonces, en este momento, en el capítulo 6 del libro de Juan, vemos una respuesta muy poderosa en el Evangelio que Pedro entrega a Jesús. Las palabras de Pedro son: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Y esta confesión de Pedro solo aparece en el Evangelio de Juan. Y yo comencé a buscar en Marcos y no existía. En Mateo y en Lucas esta respuesta de Pedro, este diálogo de Pedro con Jesús, solo aparece en el libro de Juan. Marcos, Mateo y Lucas va a relatar el diálogo que Jesús le pregunta: ¿quién yo soy? O quién es lo que la gente dice que yo soy. Y esos diálogos de que tú eres un profeta y etcétera, en los 3 evangelios muestra este diálogo. Más en el Evangelio de Juan, este diálogo de Jesús con Pedro, y que Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo está registrado en el Evangelio de Juan. Y yo me puse a pensar: Señor, pero ¿por qué solo en Juan? ¿Por qué solo en Juan? Y ahí me di cuenta. Si tú estudias el Evangelio de Juan, Juan se enfoca en lo que es, en quién es Jesús, como la palabra de Dios, como la revelación del Mesías. Juan se va a enfocar mucho en el propósito específico de presentar a Jesús como el Logos, o sea, la palabra de Dios, la revelación suprema del Padre. Mientras otros evangelios relatan muchos mismos eventos de la vida de Jesús, Juan selecciona cuidadosamente muchos de los mismos eventos de la vida de Jesús, pero cuidadosamente, para que no solamente sea mostrado como un gran maestro o un profeta, sino para que él pueda ser demostrado como el mismo Hijo de Dios. Entonces, cuando muchos piensan que Jesús es el profeta, Juan se enfoca que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando muchos piensan que Jesús era una otra persona, Juan se enfoca que Él es la revelación divina del Hijo de Dios. Y la declaración de Pedro no es solo un acto de lealtad, mas sino una revelación espiritual. Él reconoce que Jesús es el único y que aparte de Él no hay otra enseñanza sino vida eterna, porque Él es el Santo de Dios, el Mesías prometido. Y esa esencia del mensaje de Juan: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces Juan se enfoca en que Jesús sea promovido, sea predicado, sea manifestado como el pan, el camino, la verdad y la vida, como el propio Hijo del Dios vivo. Entonces, cuando Jesús recibe esta confesión de Pedro: ¿a quién iremos? Porque no existe ningún profeta que podamos ir. No existe ninguna persona que nos pueda representar que podamos ir. Pedro le está diciendo: no hay otra esperanza a no ser tú, Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea que no hay otras palabras de vida eterna a no ser Jesús. Y por eso Juan se enfoca en demostrar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y yo comencé a pensar: Señor, pero ¿a qué vino?
¿A qué vino esta pregunta que está en el versículo número 67? El versículo número 67, Jesús le pregunta a sus discípulos, a los más cercanos, a los 12, y les dice: ¿y ustedes se van también? ¿También ustedes quieren marcharse? 67, ese era el 67, hija. ¿Quién está ahí encima? Paula. Okay. Es que está muy oscuro aquí, no da para ver. También ustedes quieren marcharse. También ustedes quieren abandonarme. Y es ahí que Pedro le responde: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Jesús está preguntando a sus discípulos: ¿a quién iremos? ¿A quién? ¿A dónde irán? ¿A quién irán? Y Pedro le responde: Señor, ¿a quién iremos? Y esta confesión de Pedro es muy poderosa y muy profunda. Pero yo comencé a preguntar al Señor: ¿pero por qué Pedro le responde a quién iremos? Porque Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Y en cuanto yo me colocaba en la posición de Pedro, comencé a preguntar al Señor: ¿por qué, Señor? ¿Por qué la respuesta de a quién iremos? Y también, ¿por qué la pregunta si ustedes también quieren marcharse? Porque no era supuestamente que los 12 discípulos eran los escogidos para caminar con Jesús. Entonces, ¿por qué ahora a quién iremos? ¿Por qué ahora ustedes también quieren marcharse? ¿Por qué Jesús llega a esta conclusión? Y la respuesta está en el capítulo número 6. Entonces Jesús hace una pregunta a los 12: ¿ustedes también quieren marcharse? Pedro le responde de una manera muy poética, muy profética, muy bonita: ¿a quién iremos? Mas si tú te vas adelantando en la historia, sabemos que más para frente, el propio Pedro, que le dije al Señor: ¿a quién iremos si solo tú tienes la palabra de vida eterna?, fue el mismo Pedro que niega a Jesús. Entonces puse a preguntar: Señor, ¿pero por qué eso? Y el Señor me mostraba 3 motivos por el cual Él hizo esa pregunta. Y yo quiero que en esta tarde tú te hagas la misma pregunta. ¿Ustedes también quieren marcharse? Porque 3 cosas que, gracias, hijo, 3 cosas que pasan, que lleva a Jesús tomar la decisión de hacer esa pregunta a sus discípulos: ¿ustedes también quieren marchar? Cuando la Biblia habla sobre multitudes, cuando la Biblia habla sobre personas, cuando la Biblia habla sobre pueblos, familias, se está refiriendo a personas que tal vez no conocen a Jesús, o si lo conocen no son discípulos de Jesús, no lo siguen. Pero cuando la Biblia comienza a mencionar al respecto de los discípulos, o Jesús hablando con sus discípulos, o alguna referencia al respecto de los discípulos, la Biblia está dando a entender también de que se habla de la iglesia, de los discípulos, de los que ya conocen a Jesús.
No está hablando de personas que no conocen a Jesús, está hablando de discípulos, o sea, aquellos que siguen a Jesús como su discipulador. Entonces, cuando la Biblia habla sobre discípulos, está hablando sobre la iglesia y sobre aquellos que ya conocen a Jesús. Entonces yo me puse a preguntar, ¿por qué Jesús preguntaría a los de la iglesia, a los discípulos, a los que conocen a Jesús, ustedes también quieren marcharse? Y vi 3 motivos por el cual Jesús saca esa conclusión, llega a esa conclusión. Y uno de los primeros motivos, y tal vez el más fuerte de todos, está en el versículo 60 y 61 del propio capítulo 6 de Juan. Entonces, el primer motivo por el cual Jesús hace esa pregunta a los discípulos, por el cual Jesús pregunta eso a la iglesia, porque la palabra de Dios es más actual que el periódico de hoy. Entonces, si la palabra de Dios es más actual que el periódico de hoy, esa pregunta también es actual y válida para nosotros en el día de hoy. Entonces, ¿por qué Jesús hoy preguntaría a la iglesia, ustedes también quieren marcharse? Y en el versículo 60 y 61 está el primer motivo por el cual Jesús toma esta conclusión, llega a esta conclusión y dice: al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy, ¿quién puede aceptarla? Versículo 61. Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: esto les causa en la mayoría de las versiones va a decir esto les ofende. Esto les causa. Vamos, ¿dónde está la iglesia que está viva, que no se quiere marchar? Pero es válido la pregunta. ¿Les causa? ¿Les causa? Tropiezo. Muchas versiones va a decir esto les ofende. La palabra ofende, la palabra tropiezo es en el original la palabra escandalizo, que proviene de la raíz de un obstáculo o impedimento en el camino sobre el cual uno puede tropezar y caer, metafóricamente, para ofender. Escandalizo también significa para atraer al pecado, o hacer que una persona comience a desconfiar y abandonar a alguien en quien debe confiar y obedecer. Hacer para que alguien caiga. Ofenderse en uno, es decir, ver en otro lo que desapruebo y lo que me impide reconocer su autoridad. También significa hacer que uno juzgue desfavorable o injustamente a otro, ya que alguien que tropieza o cuyo pie se enreda se siente molesto, para causar un disgusto en una otra persona, para indignar, para estar disgustado, para estar indignado. Entonces vamos despacito para entender el contexto. En el capítulo número 6 tenemos a Jesús haciendo verbal una prédica, un mensaje, una enseñanza. Y desde el capítulo 6 tú vas a ver que Jesús hace la multiplicación de los panes y comienza después a traer una enseñanza específicamente solo para sus discípulos, y las multitudes que antes habían recibido la multiplicación de los panes lo siguen y ahora lo encuentran. Y cuando lo encuentran, ahora Jesús comienza a traer varias enseñanzas al respecto de lo que quién Él es, al respecto de quién Él es y para qué Él vino aquí en la tierra. Y una de las cosas que pasa es que Jesús comienza a enseñar y muchas personas y muchos discípulos comienzan a decir: este mensaje es muy duro. Este mensaje, ¿quién puede creerlo, aceptarlo?
Y Jesús, viendo eso, Él les pregunta: ¿esto les ofende? O sea, estas enseñanzas son de tropiezo para ustedes al punto de que se queden ofendidos. Y una de las maneras más poderosas del enemigo ofender a las personas es a través de la decepción. La decepción es un sentimiento negativo que tenemos sobre una persona, que si no es tratada bien, que si no es colocada en su lugar, que si no se la trata, la decepción llega a ser una ofensa. Y cuando la ofensa entra en el corazón de la persona, la ofensa es un escandalizo, que significa es un tropiezo, es una trampa. Entonces esta trampa el enemigo la utiliza a través del escandalizo, a través de la trampa, a través del tropiezo, a través de la decepción, para llegar a una ofensa. Y la ofensa hace que la persona se aleje. Entonces Jesús les está diciendo: esta palabra es una ofensa para ustedes. Esta enseñanza es un tropiezo para ustedes. Esta palabra es una piedra de tropiezo para ustedes. Gracias, Señor. Esta palabra es un tropiezo, es una ofensa. Entonces Jesús les está diciendo: veo que en ustedes hay decepción. Y el primer motivo por el cual Jesús llega a esta conclusión de hacer esta pregunta a los discípulos: ustedes también quieren marcharse, es primero porque vio en ellos decepción. Estaban decepcionados. Estaban decepcionados. Los discípulos estaban decepcionados. Y el primer motivo por el cual los discípulos estaban decepcionados está en el versículo 14, versículo 15 del mismo capítulo. Los discípulos estaban ofendidos, decepcionados, tropezaron en una ofensa. ¿Por qué? Uno de los motivos por los cuales los discípulos estaban ofendidos está aquí. Al ver las señales que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad este es Él. Este es Él. Este es el Mesías. Este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Versículo número 15. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo, se retiró de nuevo a la montaña, Él solo. Entonces, uno de los motivos por el cual los discípulos estaban decepcionados con Jesús es porque ellos querían un Mesías político. Ellos querían un Mesías político. En otras palabras, en aquella época, los celotes del primer siglo, que eran judíos que esperaban el Mesías que viniera a liberar a Israel del poder romano como un líder militar. El grupo de los celotes incluso usaba violencia para luchar contra Roma. Cuando Jesús rehusó ser ese tipo de líder político, muchos se alejaron desilusionados. En la cabeza de ellos, Jesús tenía que ser ese gran hombre que venía en un caballo lleno de una vestidura de soldado para venir y luchar contra las fuerzas romanas a través de violencia, a través de un grupo militar, para quitar el peso de Roma sobre los judíos. Y cuando Jesús se da cuenta que ellos querían que Él sea un rey, que sea un Mesías político, un Mesías militar, entonces Él dice: no, yo no vine para eso. Y Él se aleja y se va solo. Entonces muchos se quedan ofendidos, decepcionados, porque querían a Jesús en un caballo con una gran espada y un escudo, diciendo: vamos a levantar una revolución en contra de Roma y vamos a sacar a Israel adelante. Y no es a eso para que Jesús
vino. Entonces muchos se decepcionaron por causa de eso. Otro motivo por cual algunos discípulos se decepcionaron está en el versículo 26. Algunos se decepcionaron porque querían un Mesías político. Versículo número 26, 6:26. Juan 6:26. Mira lo que dice la palabra. Ciertamente les aseguro que ¿qué? Me buscan no por qué, sino por qué. ¿Sino por qué? Entonces muchos comienzan ahora a quedarse decepcionados porque estaban más interesados con la comida. Jesús les dice, muchos de ellos que estuvieron en la multiplicación de los panes, algunos versículos antes de esto, siguen a Jesús al otro lado del mar, y cuando lo encuentran le dicen, maestro, tú ya llegaste, ¿cómo llegaste hasta aquí tan rápido? Y él les dice, de verdad os digo, ciertamente les aseguro que ustedes no me han buscado porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Entonces muchos se quedaron decepcionados porque Jesús no les dio más alimento de pan. Y los seguidores del evangelio de la prosperidad, en algunos lugares, especialmente aquellas teorías llamadas como el evangelio de la prosperidad, muchas personas siguen a Jesús mientras haya promesas de salud, dinero o milagros, pero cuando vienen pruebas o sufrimientos, muchos abandonan la fe. Lo que buscaban no era Jesús, sino los panes. Entonces muchos buscaron a Jesús por el pan y no por Jesús. Y cuando Jesús les dijo, no tengo pan, se quedaron decepcionados. Entonces allí otro grupo se decepciona y comienza a ofenderse. Otro motivo por el cual algunos de los discípulos se quedaron decepcionados y ofendidos está en el versículo número 30. Versículo número 30. Mira lo que dice el versículo número 30, el capítulo 6. 4 versículos después que unos se ofendieron porque querían un Mesías militar, otros porque Jesús les daba pan y no les dio más, en el versículo número 30 está otro grupo porque se ofendieron y dicen, ¿y qué señal harás para que veamos y te creamos? ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Versículo 31. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio. En otras palabras, un grupo de discípulos estaba queriendo milagros manipuladores. Y cuando le dicen al Señor, haz un milagro, o qué vas a hacer de señal o de milagros para convencernos, para que podamos creer en ti. O sea, Él están diciendo, Jesús, vamos a creer en ti si tú haces milagros. Vamos a creer en ti si tú haces alguna maravilla, alguna señal. Y Jesús está diciendo, entonces tú no me buscas por quien yo soy, más por lo que yo puedo hacer. Entonces Jesús no hace ninguna señal y ningún milagro, y muchos de ellos se quedan decepcionados. Lucas 23:8 va a hablar sobre Herodes Antipas, que cuando Jesús fue llevado delante de él se quedó muy alegre. Se quedó muy alegre. ¿Por qué? Porque esperaba ver que Jesús haga una señal o algún milagro.
Herodes no buscaba conocer a Jesús como Señor, sino quería ser entretenido con las señales que había escuchado que Jesús era capaz de hacer. Y Jesús no le responde. Herodes se decepciona y no cree en Jesús. 3 motivos por cual muchos discípulos se ofendieron, se decepcionaron con Jesús. Unos querían un Mesías militar, otros estaban más interesados con la comida y otros querían milagros manipuladores. Muchos de ellos se ofendieron y pararon de seguir a Jesús. Y yo me puse a pensar, y yo le decía: Señor, ¿cómo eso nos afecta en el día de hoy? Y es que muchas veces tenemos en nuestra cabeza que Jesús tiene que ser de tal manera, de tal forma y hacer tales cosas, y cuando Él no es de tal manera, no hace tales cosas, nosotros nos decepcionamos. Muchas veces cuando vamos a la iglesia buscando por un milagro y Jesús no hace el milagro, nos decepcionamos. Muchas veces cuando nosotros pedimos que el Señor nos dé una señal y no nos da una señal, nos decepcionamos. Muchas veces cuando nosotros le decimos a Jesús: haz de la manera que nosotros queremos que sea hecho, y cuando Jesús no lo hace así, nosotros nos decepcionamos. O viene algún problema y nos decepcionamos con Dios como si fuese Él el culpable de los problemas. Viene algún sufrimiento y nos decepcionamos y culpamos a Jesús como si Él fuese el culpable de nuestros sufrimientos. Y Jesús está diciendo: la gente se está enfocando más en lo que yo puedo dar, en los beneficios del quien yo soy, y muchos se decepcionan por causa de eso. Ven a Jesús como si fuese una caja electrónica de sacar dinero, que siempre colocan y quieren solo sacar. Pero Jesús está diciendo: ok, si hay crédito se saca, pero si no hay crédito, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús está mostrando a sus discípulos: mira, se están enfocando en la cosa equivocada. Se están ofendiendo y decepcionando porque las enseñanzas están siendo muy duras. Más se decepcionan no es porque soy muy duro, sino porque no estoy dándoles lo que ustedes quieren. Querían pan, no les di, se ofendieron. Querían un líder militar, no les di, se ofendieron. Querían milagros, no hice milagros, se ofendieron. Jesús está diciéndole a sus discípulos: el escandalizo, el tropiezo, la trampa, la ofensa es una de las armas más poderosas que el enemigo utiliza hoy en día para ofender a los discípulos, a los miembros de la iglesia. Y a través de esa ofensa, de esta decepción, ellos van alejándose y dejando a Jesús. Otro motivo por el cual Jesús llega a esta conclusión: si el primero fue porque vio que ellos se ofendieron, se decepcionaron, el segundo es porque Jesús vio incredulidad. Mira lo que dice el versículo 62 del mismo capítulo número 6. Y te desafío a que cuando llegues en casa y esta semana puedas estudiar el capítulo número 6 de Juan, para que tú puedas con detalles leer todas las enseñanzas que Jesús comienza a predicar y por qué la gente comienza a decir: estos mensajes son muy duros, son muy difíciles, ¿quién podrá aceptarlo? En el versículo número 62 hasta el número 64 vamos a ver por qué Jesús ve incredulidad. Capítulo 6 de Juan, versículo número 62, dice así: ¿qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? O sea, está diciendo: ¿qué tal si me vieran ahora y yo subo al cielo a donde yo antes estaba? Versículo número 63: el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Número 64: sin embargo, hay algunos de ustedes que no.
Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Entonces Jesús comienza a ver en las enseñanzas que Él comienza a dar a los discípulos que habían algunos que no creían y también que había uno que había de traicionarlo. Y hoy en día no es diferente. Jesús ya nos conoce. Él conoce nuestro corazón. Él sabe el verdadero motivo por el cual venimos todos los domingos. Él sabe si realmente tú le estás siguiendo a Él por quien Él es o por lo que Él te puede dar. Él sabe que en algún momento hay algunos que no creen. Él sabe que en algún momento iba a haber alguien que lo iba a traicionar. Entonces cuando Él hace esta pregunta, ustedes también quieren marcharse, Él está hablando a una iglesia actual y le está diciendo: yo sé que hay algunos que no creen, yo sé que hay algunos que van a traicionar. Y Él está diciendo: ustedes se están enfocando en un ángulo equivocado. Se están enfocando en la dureza de la enseñanza, mas no se están enfocando en el hecho de que si ustedes tienen una vida de intimidad conmigo, estas enseñanzas no serán duras, sino serán verdaderas y te ayudarán a vivir una vida más íntima conmigo. Porque cuando yo mudo, yo cambio, yo uso un otro ángulo de cómo yo estoy viendo las cosas, puedo entender de dónde viene Jesús y está hablando estas cosas con sus discípulos. Las enseñanzas no eran duras, sino que ellos no estaban enfocándose en Jesús, sino en sus enseñanzas. Y Jesús está diciendo: si ustedes se enfocan en mí, mis enseñanzas vendrán naturalmente. Si ustedes son capaces de obedecerme por quien yo soy, serán capaces de obedecer las enseñanzas naturalmente. Él está diciendo: el problema está siendo que se están enfocando en las cosas externas, en las enseñanzas, en las palabras duras, y están tropezando con una piedra que no deberían tropezarse, porque esta piedra nunca estuviera ahí si es que estuvieran caminando conmigo. Y Jesús está diciendo: yo veo incredulidad. Y Él dice: es que hay personas que Él sabía que iba a haber personas que no creen. Pero pastor, ¿cómo Jesús sabe que no creo? Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón. Jesús conoce lo más profundo de nuestro ser. Él conoce realmente cuál es nuestra verdadera motivación de estar aquí. Y Jesús está diciendo a sus discípulos: muchos ya se marcharon porque querían un militar, muchos se marcharon porque están con hambre, muchos ya se marcharon porque querían ver señales, y ustedes también se van a marchar. Ustedes también van a caer en el tropiezo, en la trampa. El tercer motivo por el cual Jesús toma esta decisión de hacer esta pregunta a los discípulos está en el versículo número 66. Versículo número 66. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Ese no es el 66. Eso. Versículo 66, mira lo que dice la palabra. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron y no andaban con él. Entonces Jesús vio que ellos le abandonaban. Muchos comieron darle la espalda a Jesús y lo abandonaron y no quisieron más caminar con él.
En capítulo 30, el versículo 37 del capítulo 13 de Juan, Pedro le dice al Señor Jesús: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Algunas horas más tarde, ese mismo Pedro, que confesa su vida para ponerla en el frente por Jesús, que le dice que no lo iba a abandonar, que en el versículo 68 del capítulo 6 le está diciendo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Este mismo Pedro niega a Jesús 3 veces y lo abandona. Y Jesús está diciendo: ustedes también me van a abandonar, ustedes también van a marcharse. La pregunta que él hace en el versículo 67: ustedes también van a marcharse. La diferencia de los que se marcharon en este capítulo con el abandono de Pedro es que Pedro se arrepiente, Pedro vuelve, el Señor lo restaura. Pero los otros que lo abandonaron y no volvieron, esos son los 3 motivos por el cual Jesús saca la conclusión y hace la pregunta en el versículo 67: ¿y ustedes también van a marcharse? Y esa pregunta comienza a sonar en el oído de los discípulos, motivos por el cual Jesús piensa que hasta sus propios discípulos lo iban a abandonar. Ahora, ¿qué es lo que Jesús hace con aquellos que sí van donde Él? ¿Hay algún problema? Van a Jesús. ¿Hay algún sufrimiento? Van a Jesús. ¿Hay algún dolor? Van a Jesús. ¿Hay alguna decepción? Van a Jesús. ¿A quién iremos? Dice Pedro: si solo tú tienes palabras de vida eterna. La diferencia de aquellos que se ofenden y lo abandonan con aquellos que van donde Jesús, mismo ofendidos, mismo sintiéndose con dolores, mismo sintiéndose decepcionados, está aquí. Y este es el contraste de aquellos que van a donde Jesús y la diferencia de lo que pasa en sus vidas. Entonces, 3 motivos por el cual Jesús hace la pregunta en el número 67, versículo 67. Muchos querían un líder militar, no fue. Muchos querían comida de pan, no les dio. Muchos querían señales, no les demostró nada. Se ofendieron, tropezaron, tuvieron ofensa en el corazón. ¿Y a quién fueron? No a Jesús, y lo abandonaron. Ahora, el otro lado de la moneda es: a pesar de las cosas, ¿a quién iremos? Y los que van a Jesús reciben otras cosas. Y aquí yo entro ya en el tema principal de nuestro mensaje. ¿A quién iremos? Dile a la persona que está a tu lado: ¿a quién iremos? Si Jesús hoy estuviese aquí al frente de todos nosotros en este palco y Él nos preguntase: ¿ustedes también quieren marcharse? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Y los que vayan a responder como responde Pedro en el capítulo 6, versículo 68: ¿a quién iremos, Señor? Yo no tengo ninguna otra opción. No fue lo que Pedro dijo. Señor, es que no tengo otra opción. No. En la cabeza de Pedro no existía ninguna otra opción a no ser Jesús. ¿Qué eso significa? Que Pedro ya había quemado todas las otras opciones. Pedro ya no tenía ninguna opción. En la cabeza de Pedro era solo Jesús y punto final. Y a pesar de los sufrimientos, solo había Jesús y punto final. Y a pesar de los dolores, había solo Jesús y punto final. A pesar de las decepciones, había Jesús y punto final. A pesar de las ofensas, había Jesús y punto final. Entonces, ¿qué es lo que pasa con aquellos que sí van donde Él?
Grita conmigo, ¿a quién iremos? Pedro entendió que aunque no comprendían lo que Jesús decía, nadie más podría ofrecer lo que él estaba ofreciendo. Porque él sabía que él no estaba ofreciendo palabras de motivación pasajera. Él sabía que no era una promesa política, económica, emocional. Él sabía que lo que Jesús estaba diciendo eran palabras de vida eterna. Era el poder espiritual que transforma, que salva y que da esperanza. Entonces, cuando nosotros buscamos a Jesús, porque sabemos que Él tiene las palabras de vida eterna, que Él tiene el poder espiritual para transformarnos, que Él tiene el poder para salvar y para hacer esperanza, Jesús hace algo en nuestras vidas diferente. Porque Jesús dice: este aquí no está aquí por lo que yo doy, sino por quien yo soy. Y porque Él cree en quien yo soy, lo que yo doy pertenece a quien yo soy. Voy de nuevo. Esta persona está aquí no por lo que yo doy, sino por quien yo soy. Y lo que yo soy hace que lo que yo tengo sea entregado a esta persona. Es muy diferente de ir hacia Jesús por lo que Él tiene. Porque cuando vamos hacia Jesús por lo que Él tiene, por lo que Él nos puede dar, Él normalmente nos quiere mostrar quién Él es. Porque como lo buscamos por lo que Él nos da y no sabemos quién Él es, Él no nos da Él no nos da lo que Él tiene, porque primero no nos enteramos de quién Él es. Eso me enredó hasta a mí. Pero voy de nuevo para intentarlo, dejarlo más claro. Cuando vamos donde Jesús por lo que Él nos da, Él quiere decir: mira, lo que yo doy no es lo que estás buscando. Tienes que buscar lo que yo soy. Porque si encuentras lo que yo soy, vas a encontrar lo que yo tengo. Pero si tú quieres lo que yo tengo, solo encuentras lo que yo tengo a través de quien yo soy. Él está diciendo: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Puede ser que la enseñanza sea muy dura. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Puede ser que le dolió y que no le gustó. Señor, mismo que no me gustó, y a pesar que no me gustó, solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque no estoy interesado ahora en lo que tú me puedes dar, porque quiero primero conocer quién tú eres, y después las consecuencias de quién tú eres en mi vida será lo que tú me puedes entregar. Pedro le dice: Señor, solo tú tienes palabras de vida. Nabil Qureshi. Nabil fue un musulmán devoto que se convirtió al cristianismo tras años de búsqueda honesta. Y en su libro Buscando a Alá y Encontrando a Jesús, él relata cómo luchó al ver que su fe de infancia no respondía a su necesidad de perdón y eternidad. Y cuando descubrió a Jesús, lo dejó todo, incluso su familia, porque reconoció como Pedro: ¿a quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Nuestro grande problema es que nosotros estamos buscando a Jesús, pero tal vez por los motivos equivocados. Y hay gente que está buscando un Dios equivocado por los motivos correctos, y acaba encontrando un Jesús porque Él es maravilloso. Por eso quiero que tú entiendas en esta tarde: si Jesús estuviese aquí delante de todos nosotros y nos preguntase: ¿y ustedes también se van a marchar? Pastores, que estoy aquí todos los domingos. Amén. Estoy todos los martes. Amén. Mas en el momento en el que estás solo en la calle, en el cual tienes una oportunidad de demostrar quién Jesús es, por tener miedo o vergüenza, tal vez tú das la espalda y no dices nada. Estás abandonando a Jesús.
En el momento en que le oras a Jesús y le dices: Señor, cura mi enfermedad, y el Señor no te cura, y tú paras de ir a la iglesia, al pequeño grupo, paras de creer en Dios, tú estás diciéndole: le doy la espalda porque no me dio lo que yo quería. Estás abandonando a Jesús. En el momento en el que el Señor no responde tus oraciones y nos frustramos, y eso es totalmente natural, pero lo que hacemos con la frustración es lo que vale. Y en la frustración comenzamos a tomar decisiones impulsivas que no tienen nada que ver con el Señor. Estamos dando la espalda al Señor y lo estamos abandonando, porque no estamos decidiendo cosas según su voluntad, sino según la frustración. Lo estamos abandonando. Y el Señor está diciendo: yo estoy buscando personas, discípulos, que me busquen por quien yo soy, que me busquen porque saben que yo tengo palabras de vida eterna, que me busquen por quien yo soy. Si tú supieses que Jesús nunca iría a curar tu enfermedad, tú continuarías buscándolo. Si tú supieses que Jesús nunca iría a responder tus oraciones, tú continuarías buscándolo. Si nosotros supiésemos que Jesús nunca iría a darnos lo que queremos, continuaríamos buscándolo. Continuaríamos buscando quién Él es. Si tú supieses que en el momento que tú lo aceptaste en tu corazón como tu único Señor, parece que el infierno entero se levantaría contra tu vida y vendrían problemas, vendrían situaciones negativas, y que todo parece que iría a empeorar, tú continuarías buscándolo. Tú continuarías viniendo, tú continuarías buscando por quién Él es. Segundo, Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Esa pregunta, ¿a quién iremos?, es una revelación de Pedro diciendo: Señor, es que yo no tengo a quién ir. Yo no tengo a nadie para acudir, o a ningún lugar que yo pueda ir que me da lo que tú me das. Y ojo que en ese momento el Señor les estaba dando una enseñanza muy, pero muy dura. Y Pedro le dice: Señor, pero no tengo a quién ir, no tengo a dónde ir. Pedro no dijo: es que, Señor, ¿qué otra opción yo tengo? Pedro no tenía ninguna carta bajo la manga para decir: si es que pasa algo, me voy a esta. Que después vimos que la tenía, porque después de negar a Jesús se fue a pescar de nuevo. Pero en ese momento le dije: Señor, no. Pedro, porque Pedro ya había visto su poder, él ya había oído su sabiduría y sentido su compasión, y él había llegado a la conclusión de que no había nadie como él. Y en el versículo 69 Pedro continúa diciendo: Señor, es que nosotros te hemos creído y nosotros reconocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si en ningún momento Pedro responde: es que tú ya nos bendeciste, es que ya vimos tus milagros, ya vimos tu sabiduría, ya vimos lo que eres capaz de hacer. No. En ningún momento Pedro se enfoca en las cosas que Jesús hace, sino en quién Jesús es. Y él dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y además que eso, ya te creímos, Señor, porque sabemos que tú eres el Hijo de Dios viviente. Pedro se enfoca en quién Él es. Ahí una persona llamada David Livingstone hizo un sacrificio. Livingstone era un médico y misionero muy famoso, y dedicó su vida a llevar el evangelio a África.
incluso cuando eso implicó enfermedades, soledad y sufrimiento. Y cuando le preguntaron si lamentaba haber dejado la comodidad en Europa, él respondió: no considero ningún sacrificio demasiado grande por aquel que lo dio todo por mí. Él, como Pedro, sabía que no había otro a quien ir, y su entrega fue fruto de esta convicción. El fruto de nuestra convicción, y con esto encierro, el fruto de nuestra convicción está relacionado en la misma dimensión de la entrega que estamos capaces de hacer por el Señor. El fruto de nuestra convicción está relacionado, está en la misma dimensión con el tamaño de entrega que nosotros estamos dispuestos a dar por el Señor. Y si el Señor dijese: es que tú tienes que darme a tu Isaac en sacrificio, ¿continuarías creyendo en el Señor y buscándolo? Si el Señor preguntase y te pidiese lo que es más valioso para ti, ¿continuarías creyendo que Él es el Jesús, Hijo de Dios vivo? En el Salmo número 139, y voy a pedirte para que vayas colocándote de pie para hacer de cuentas que estamos terminando. En el Salmo 139, Salmos número 139, a partir del versículo 7, vamos a ver un hombre llamado David, que tuvo todo, desde riquezas a fama. Vamos a ver un hombre llamado David que tuvo todo lo que él deseaba, todo lo que él quería, inclusive a la mujer de su prójimo. Él obtuvo todo lo que él quería. Él entendió la importancia de creer en Dios a pesar de cualquier otra cosa, por quien Él es y no por lo que Él es capaz de dar o quitar de mi vida. Salmo número 139 está después del Salmo 138 y antes del Salmo 140. Salmo 139, versículo 7 en adelante. Tenemos a David, después de conquistar muchas batallas, después de conquistar muchas riquezas, después de conquistar victorias a nivel personal, a nivel profesional, a nivel espiritual. Él tenía absolutamente todo lo que él necesitaba, quería y anhelaba en su corazón. En el Salmo número 139, a partir del versículo número 7, mira lo que él va a decir. Yo tengo paciencia. El problema no soy yo, el problema son ellos. Salmo número 139. No te desenfoque. Mira lo que va a decir el versículo 7. ¿Dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Próximo. Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar,
aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten en las tinieblas y que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. El salmista está diciendo: ¿a dónde iré, Señor? Si me escondo en lo más profundo de los mares, ahí tú estás. Si me escondo en mis sacrificios, ahí tú estás. Si me quiero esconder detrás de mi orgullo, ahí también tú estás. Si me quiero ir a mis logros, mis conquistas, ahí tú también estás. Si voy a lo más alto, estás. A lo más profundo estás. A lo más lejano, ahí tú estás. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. La pregunta que te hago en esta tarde: ¿a quién has ido? ¿A qué lugar has ido para buscar aquello que solo Jesús puede darte? Y aquí yo hablo con todos, incluyendo mi persona, porque yo sé que hay momentos en la vida que podemos acudir a alguien o a algo que no es Jesús. Y estamos haciendo como los discípulos, dándonos la vuelta, mostrándole la espalda y abandonándolo. Y por cualquier motivo de la vida. Pastor, es que yo pasé por mucha ofensa en la infancia. Mismo así, eso no te da el derecho de dar la espalda a Jesús y abandonarlo. Es que, pastor, si Él es tan bueno, porque Él no estuvo en ese momento y me salvó de la ofensa, del abuso. ¿Acaso Jesús manipula a las personas? ¿Acaso Jesús tiene a las personas como títeres, como se dice? Títeres. Cada uno hace según su bien parecer que tiene en la mente. Entonces colocamos esa culpa en Jesús. Porque si Jesús es tan bueno, ¿por qué hay hambre en el mundo? Si Jesús es tan bueno, ¿por qué las personas se están muriendo? Si Jesús es tan bueno, ¿por qué hay guerras? Si Jesús es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y Jesús no tiene nada que ver con ello. Todo fue hecho por el ser humano. Fue las decisiones que el ser humano fue tomando según cada siglo, según cada generación. Fue tomando decisiones lejos de Jesús. Y esas decisiones están llevando a consecuencias. Es lógico, cada decisión que uno toma tiene su consecuencia. Entonces la maldad no entró por Jesús. El hambre, las guerras, el dolor y el sufrimiento no entró por Jesús. Pero todas las veces que hacemos cosas por causa de las cosas que nos han pasado, estamos dándole la espalda a Jesús y abandonándolo. Eso es lo que estamos haciendo. Tuviste un problema con un hermano tuyo en la iglesia, ya no vengo más a la iglesia, como si fuese Jesús el que te hizo desentenderte con tu hermano, con tu hermana. No es Jesús el culpable. Es porque no estamos buscando a Jesús por quien Él es, sino por lo que nos da. Y ahí está la esencia de este mensaje. ¿A quién irás? ¿A dónde irás? Si viene un problema en tu vida mañana, ¿a dónde irás? Si viene un dolor, una ofensa en tu vida, ¿a quién o a dónde irás? Y todos nosotros, y digo nosotros porque aquí estoy dentro de este nosotros, en algún momento hemos dado la espalda a Jesús y hemos ido a alguien o a algo que no es Jesús. Entonces la pregunta en esta tarde para todos nosotros es: ¿y ustedes también se van a marchar? Lo que Jesús más quiere es que no lo abandone. Lo que Jesús más quiere es que esté cerca de Él. Jesús nunca prometió que no íbamos a tener problemas, dolores, sufrimientos. Inclusive, poco antes de irse les dice a sus discípulos: no piensen que cuando yo me vaya todo será fácil. No, por mi causa ustedes sufrirán, serán perseguidos.
Por mi causa, Jesús diciendo, seremos perseguidos, vamos a tener sufrimiento, vamos a tener dolor, vamos a tener días malos. Por mi causa, está diciendo Jesús. Entonces la pregunta que te hago en esta tarde: ¿a dónde irás? ¿A quién irás? Lo que más le duele a Jesús no son tus problemas o lo que el enemigo es capaz de hacer contigo, o lo que el enemigo hizo en tu pasado, o quién te ofendió, o por qué te ofendieron, por qué te abusaron. Lo que más le duele a Jesús es que le des la espalda y lo abandones por causa de cualquier cosa de la vida. Cuando Jesús tuvo la oportunidad de dar la espalda al mundo, a todos nosotros, fue cuando Dios le dijo: vas a tener que ir a la tierra, vas a tener que salir de tu trono aquí celestial y tu divinidad completa y tu señorío completo. Tendrás que ir a la tierra, tendrás que ser un hombre de carne y hueso, y vas a tener que sufrir. Va a haber dolores, va a haber problemas, te van a matar, te van a crucificar, te van a rechazar, te van a abandonar. ¿Qué tú quieres hacer, Jesús? Si puedes y decides, puedes dar la espalda al mundo y abandonarlo, o ir a la tierra y nacer y ser un hombre. Y la Biblia dice que Jesús se despojó de sí mismo, de todo su lujo, de toda su divinidad. Se sacó las ropas divinas y dijo: yo no puedo dar la espalda al mundo, porque el pecado entró por una persona, el pecado ahora tendrá que salir por una otra persona. Y para que el mundo tenga salvación, yo no puedo darle la espalda. Entonces te pregunto en esta tarde: ¿a quién irás? ¿Dónde irás?